Muy bien, jóvenes, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo les va yendo? Primera pregunta, ¿pudieron resolver el cuestionario, más que resolver, contestar la encuesta esa, el que viene como cuestionario? ¿Lograron, sí, sí, lograron todos acceder a la clase? ¿No hay dificultades? Por otro lado, también recalcar que no hay necesidad de que la publiquen, digamos, esta actividad, así la del cuestionario, porque una vez que ustedes entran y lo llenan, ya queda anotado todo, ¿no? Entonces no hay necesidad de, en claro, indicar de que ya se contestó. Entonces eso les ahorra un poco de tiempo, pero si dieron ese paso más, no importa, ¿no? No hay dificultad en eso. Bueno, muy bien, entonces para ir adelante, no sé si tienen alguna consulta en particular respecto a lo que publiqué, lo que vieron ahí en la clase. Empecemos un poco con esa situación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vieron el contenido que les compartí? Sí, sí, en lo que en la plataforma se compartió, ¿no ves? Que en Classroom en realidad, ¿no? ¿Quieren comentar algo de ese video o algún otro comentario que tengan, ¿no? Empecemos un poquito con eso para calentar motores. Yo había publicado tanto el video, algunos objetivos también de la materia, no sé si con eso si tienen alguna consulta, alguna duda. Eso, como saben, está en uno de documentos. A ver, ustedes comenten algo. ¿Qué pueden decir? A ver, adelante, Javier Vara. Ingeniero, buenas tardes. En la anterior clase no pude entrar porque estaba de viaje. ¿Será que lo puede mandar de nuevo la clase de Classroom, por favor, para añadirme Ah, el claro, código? claro, ahorita. ¿Qué más? A ver, adelante, alguien más estaba comentando algo. A ver, ¿quién estaba comentando? Este es el link, entonces, en el chat está el link de la clase. Y también voy a poner aquí el código de acceso, por este caso. De las dos formas pueden acceder, ¿verdad? Bueno, no hay comentario. Muy bien, entonces, a ver, hagamos algo de recuerdo, digamos así, de algunos comentarios, podemos decir, o algunas, mejor dicho, algunas terminologías que probablemente ustedes hayan visto ya antes, ¿sí? Y podemos empezar con la palabra, que en este caso es la que más viene a la materia, ¿no? ¿Qué les dice la palabra esas telecomunicaciones? ¿A qué nos estamos refiriendo? A ver, ¿quién me puede? Ya, y en este caso, al principio habrá sido esa la idea
a través de la tecnología, digamos así, que sea eso algo desde que empezó la idea de las telecomunicaciones. ¿Qué creen ustedes? También podríamos decir eso, ¿no? En realidad estamos hablando de comunicaciones, ¿sí? A distancia, ¿no? O sea, como dice usted, esa comunicación a distancia se la podía hacer, por ejemplo, enviando mensajes, y ya había esa comunicación. Pero ahora esta comunicación a distancia, en realidad lo que se pensó en ese momento, digamos, al evolucionar esto, que esta comunicación a distancia sea, vamos a ponerle este término que quizás van a entender más, ¿no? Podemos decir al vivo, ¿no? O también decir, ¿qué otro término podemos usar aparte de que sea al vivo? Y también podríamos pensar instantánea, ¿no? Entonces estaba pensando desde esa óptica, ¿no? De que podamos comunicarnos en realidad como ahora, ¿no? Prácticamente nos estamos comunicando al vivo, y en este caso estamos manejando el término online, ¿no? Manejamos esa terminología ahora. Estamos comunicados de alguna forma, ¿sí? Incluso puede ser con imagen, nos ven en su cámara, tenemos la imagen, nos vemos entre todos, y al principio no era de esa manera. Lógicamente que alguien habrá pensado en eso, y además eso es importante porque alguien pensó en eso, se tiene, digamos, todo esto, ¿no? Y aquí aparece un concepto que muchas veces no se lo difunde, ¿no? Pero que últimamente ha estado ya difundiéndose, y es que aquí aparece el concepto de que todo, ¿sí? Todo lo que estamos acá viendo y demás, todo lo que podemos experimentar, primero ha sido concebido por alguna mente, ¿sí? ¿Y cuál es la mente? En este caso vamos a decir que tiene la capacidad mucho mayor a la de nosotros, si quieren verlo de esa manera. Podemos pensar a hablar del creador, de Dios, algo por el estilo, ¿no? Y ahí sí aparece el concepto ese, ¿no? De que todo es mental, ¿sí? Entonces tuvo que haber habido alguien que pensó en que va a comunicarse de esta manera, se puede la gente comunicar de esta manera, y lo logra, ¿no? Quizá al principio solamente pensó a ver qué pasa si yo mando señales de humo, ¿no? Que fue una de las primeras formas de comunicación a distancia. Entonces mandaron unas señales de humo que al otro lado decodifiquen el mensaje, y ahí ya tenemos ese tipo de comunicación. Entonces, como saben, telecomunicaciones significa la posibilidad de comunicarse entre humanos, podemos decir esto, a distancia, ¿no? Aunque ahora también habrá que pensar que las máquinas se van a poder comunicar entre ellas como máquinas. Entonces también va a haber esa posibilidad, pero ya esa es otra temática que, sin embargo, tratando de repasar un poco esto del tema de telecomunicaciones, va en esa vía. Ahora bien, ya desde esta óptica y más a lo que nosotros hemos llegado, como en este caso en la materia o las materias de Tele 1 o de Comunicaciones 1, Comunicaciones 2, estamos hablando en realidad aquí de, podemos poner, no sé si eso vieron en el video, sistemas de, si quieren, telecomunicaciones o comunicaciones nada más. Mejor sería así, sistemas electrónicos de telecomunicación, ¿sí? Entonces, en realidad ahora nosotros trabajamos sobre esa idea, sobre estos sistemas electrónicos de telecomunicación. ¿De acuerdo? Entonces, en una primera instancia, este tipo, digamos, de telecomunicaciones, y yo creo que eso se ve y han visto ustedes
¿cómo se llaman? En Tele 1, por ejemplo, un sistema de telecomunicaciones de radio, ¿no? Que en un lado van a tener lo que conocemos nosotros con el nombre de transmisor, y aquí quiero ver porque esto está, aquí había estado como vanish. A ver si con este queda. No queda. ¿Cuál es el que raya acá? Será este draw. A ver, ya con este. Entonces podemos hablar de un sistema, ¿sí? De esta naturaleza. Porque no me permite escribir esta máquina. Bueno, pongamos una caja de una vez entonces. Entonces aquí tenemos nosotros la posibilidad de poner una... Sí, en este caso estaríamos hablando de una caja nada más electrónica, es esa caja, ¿no? Un transmisor, ¿no? Ese transmisor, sí, que es toda una electrónica, está conectado a en este caso, a un sistema de radiación que vendría a ser la antena, ¿no? Y luego esa antena, podemos decir, ¿sí? ¿Irradia qué? ¿Qué es lo que está irradiando acá esa antena? En particular, ¿qué ondas son estas para radio? ¿Qué le llamamos a estas ondas? En general hablamos de ondas electromagnéticas, ¿no? Sí, ondas electromagnéticas. Que también de alguna otra forma se dice señales de radio también, ¿no? Señales de, entrando a esa terminología, señales de radiofrecuencias, por eso se habla de RF en alguna banda de frecuencias, ¿no? En alguna banda de frecuencia. Entonces eso va del transmisor, que es, como decíamos, toda una electrónica, ¿sí? Y llegará a otra antena, ¿no? Va a llegar a otra antena y de esta antena va a ir nuevamente a una caja. ¿Y esta caja qué será? Esta caja es el receptor, ¿verdad? Y en este caso, si tenemos la comunicación solamente en esa vía, ¿de qué tipo de comunicación estamos hablando? A ver si se acuerdan la terminología. Sí, podemos decir que esta es una comunicación. En este caso, vamos a poner con este color para ver esa situación. Sería sí, se le puede llamar así, ¿no? O de una sola vía, ¿no? Un solo canal también. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que nosotros como humanos queremos, en este caso, comunicar? ¿Qué es lo que queremos comunicar como humanos? Ya, pero ese mensaje, ¿cómo es ese mensaje? ¿De qué viene ese mensaje? ¿De dónde viene ese mensaje? Ese mensaje viene de nuestra voz, ¿no? Entonces hemos querido transmitir la voz humana, ¿sí? En este caso, ahora ya tenemos aquí la electrónica del transmisor, pero antes de esto necesitamos aquí lo que le llamamos un transductor, o en este caso generalmente es un sensor que va a ser un micrófono, ¿no? Que podemos decir que sea o no sea electrónico, pero la idea es que este elemento está en este circuito, ¿no?
Yo quiero transmitir la voz, por tanto necesito un transductor. O también, ¿con qué nombre se conoce este dispositivo en genérico? Con el nombre de podemos llamarle de aparte de transductor, un sensor, ¿no? Este transductor, ¿qué es lo que hace? Este micrófono en sí, ¿qué convierte? Podemos decir una onda mecánica o también estamos hablando ya más en el ancho de banda de que estamos trabajando acá. Estamos en realidad hablando de que estamos aquí poniendo a la entrada energía acústica, ¿no? Entonces, estamos hablando de que aquí entra energía acústica por este micrófono y este micrófono, esa energía acústica, ¿en qué la va a convertir? En energía eléctrica, ¿no? Entonces, que aquí hay una conversión, ¿no? Sí o sí aquí hay una conversión. Está convirtiéndose esta energía en esta energía. Y esta electrónica, porque esto es todo electrónica y en realidad ha sido así desde que nació la electrónica. Pensamos incluso en tubos de rayos catódicos o incluso más, ¿no? Se podría pensar que si bien no ponga un micrófono acá, solamente pongo un mensaje Morse, por ejemplo, sí, aquí hay un relé o una parte electromecánica, y en ese caso, bueno, ya no habría quizá ondas todavía, pero había un cable, etcétera. Ya la comunicación se estaba haciendo en ese sentido, ¿no? Convertir algún tipo de energía, que en ese caso era mecánica, a energía eléctrica. Entonces aquí básicamente del micrófono es el sonido se convierte en voltaje, si quieren así verlo simple de esa manera, ¿no? Y aquí hay todo un proceso que no necesariamente es eléctrico, sino ya se convierte en electrónico, podemos decir, ya para que entre la electrónica a trabajar. Pero en sí, la energía que se maneja es energía eléctrica, ¿no? Porque estamos hablando de corrientes y voltajes, ¿no? Y eso es electricidad, ¿no? Solamente que como se maneja en niveles, digamos así, pequeños, estamos hablando de electrónica. Entonces, en esta idea viene el concepto este, ¿no? Que son en realidad sistemas electrónicos de telecomunicación. Todo está basado, digamos, la base fundamental, vamos a decir que es la electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, esta señal que es eléctrica, ¿qué viene a hacer este elemento? Desde esta óptica de sensor, actuador y demás, ¿qué podemos llamarle a este elemento, a la antena? ¿Qué es lo que hace la antena? Un medio de transmisión en realidad es este de acá, el aire. ¿Sí? Solo es un emisor, ingeniero. No, transmisor o emisor es lo mismo, ¿no? Sí. Transmisor o emisor es lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué viene a hacer la antena? ¿Qué hace la antena en realidad? ¿Qué hace una antena? Claro, pero ¿qué es lo que hace la antena? ¿Qué tarea cumple? La señal la hace, la adapta para poder transmitirla. Ya va más o menos por ahí la idea de adaptar. ¿Qué está adaptando? A ver. Si hablamos en ese término, ¿verdad? Y yo les digo, hablen porque es lo que ustedes conciben de esto, ¿no? Y ese es un elemento fundamental. Algo tiene que estar en nuestra cabeza para decir algo, ¿no? Y no importa lo que esté en este momento en la cabeza de ustedes, eso es lo que está. Y si se dan cuenta de eso, de que está eso ahí en su cabeza, pero no es, digamos, lo que realmente significa todo esto, no importa, van a aprender y van a poder dar el salto, ¿no? Pero algo tienen en su cabeza porque ya han visto esto, ¿no? Y ahí está el tema, que si se acuerdan o no se acuerdan también de qué es. Pero, a ver, traten de decir qué más o menos hay ahí, porque ya hay elementos aquí para que puedan decir qué es.
porque estamos viendo que de un lado hay ondas electromagnéticas, habíamos dicho, ORF, al otro lado hay señales eléctricas o energía eléctrica. Entonces, ¿qué hará una antena? Mientras yo le voy a poner el nombre aquí de antena. Incluso le podemos poner el apellido, antena receptora, ¿sí? A ver. Y esta va a ser la antena transmisora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen las antenas? Ya. Básicamente eso, ¿no? Convierten o transforman, ¿sí? Aquí está saliendo de este transmisor una onda y la onda la tenemos siempre nosotros que imaginarnos la onda. A ver, ahí sí, ahí me deja dibujar. La onda siempre tenemos que pensar, en este caso, vamos a pensar que esta onda se está convirtiendo, diré una onda senoidal, ¿no? Entonces, esta onda, que es una señal eléctrica, ¿sí? Por eso hablan ustedes, ven la materia de señales y demás, porque tienen que ver las propiedades de todas estas señales. Esta señal que está aquí en el mundo eléctrico, vamos a decir, o en el mundo electrónico, señal eléctrica en realidad, esta es una señal de esta naturaleza, viene a atacar, digamos, aquí a la antena, y este dispositivo tiene la tarea de convertir la señal eléctrica en onda electromagnética, ¿sí? Que en realidad esto podemos simular o de alguna manera indicar que se va a convertir en una señal de esta naturaleza, es nomás por protocolo esto, donde este puede ser el campo eléctrico, ¿sí? Y aquí puede estar el campo magnético, ¿no? Porque siempre el campo eléctrico y el campo magnético de las señales, de las ondas, también se dice electromagnéticas, siempre viajan en cuadratura, ¿no? Campo eléctrico y campo magnético. Entonces, como viaja en cuadratura, se pone así. Entonces, esto lo que ha hecho es convertir esta onda esta onda eléctrica a una señal electromagnética o una onda eléctrica. Y esta señal electromagnética viaja por el espacio, ¿sí? Viaja por el espacio. Entonces, el medio de transmisión es el espacio libre, que tiene sus características, ¿no? Eso se ve en antenas, propagación y demás, y tiene sus características. Por tener esas características y con las características de esta onda electromagnética, ahí se ve si llega lejos, no llega lejos, se atenúa, no se atenúa, etc. No estamos entrando a ese detalle, sino solamente viendo que va a pasar esa onda y va a llegar nuevamente a esta antena. ¿Y qué va a pasar en esta antena? Quiere decir que vamos a convertirnos, va a convertir de campo electromagnético a señal eléctrica, ¿no? Entonces aquí va a haber y se va a convertir esto en una señal eléctrica, que va a ser esta misma en realidad, ¿no? ¿Sí? Podemos pensar así. ¿De acuerdo? Entonces ya llegó la señal eléctrica, salió de aquí una señal, que era una señal acústica. Fíjense que eso se puede simular de la misma manera. Una señal acústica, aquí se convirtió en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica, luego de tener todo un proceso acá, del transmisor, hay una serie de procesos, sale a la antena, ¿sí? Y de la antena viaja como onda electromagnética. Esa onda es agarrada por esta otra antena y la convierte otra vez en una señal eléctrica. Y aquí, ¿a qué tendrá que pasar? ¿A qué tendrá que pasar acá? Si quieren escuchar lo que alguien dijo acá, ¿qué ponen a este lado? Un transductor o ¿Cómo? parlante. Un parlante, sí, es un parlante. Entonces de aquí viene a un parlante. ¿Y qué hará el parlante? ¿Qué hace el parlante?
Bueno, aquí no me... Energía acústica, no en una señal acústica. Aquí estaría, buscámosle así, en otro término, sonido, ¿no? Está aquí el sonido. ¿De acuerdo? Entonces aquí alguien dijo hola y aquí se va a escuchar ese hola, ¿no? Por esta transmisión. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que esto es solamente una transmisión en un solo sentido, ¿no? Una transmisión simple o de un solo canal. ¿De acuerdo? Y al principio quizá la comunicación era así, ¿no? Mandaban solamente un mensaje que reciban y nada más. Y además, este esquema es típico ¿de qué? De un sistema que se llama, que ya lo usamos muy poco, ¿no? Esta es la idea básica de un sistema de radio, le llamaban así difusión, ¿no? Que quedó con el nombre de radio nada más. Donde este era el transmisor, ¿sí? Y este transmisor, este de acá en realidad era un transmisor que se lo conocía también con el, no sé si le podemos dar, decir que se lo conocía, conoce el nombre, sino que en realidad la transmisión que hacía, ¿sí? Este elemento era, y del inglés, ¿no? ¿Qué significa esto? Broadcast, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí puedo yo poner este transmisor, aquí pongo un receptor, pero puedo poner N receptores acá, ¿no? Puedo poner muchos receptores. Aquí podré poner otro receptor, otro, lógicamente con su antena, ¿no? N receptores. Y esta señal va a llegarles a todos, ¿no? Estos son los receptores. Estamos llegando a todo lado con esa misma señal, por eso es broadcast. Y ese es el concepto de la radio, ¿no? Un solo emisor y N receptores. A todos ellos les llega la señal. Esta señal está emitiéndose. Entonces ese es un modelo de los más básicos que hay, ¿no? Entonces el receptor, la radio de ustedes, si alguna vez han usado radio, esa radio no necesitaba devolver el mensaje, ¿no? ¿Sí? Era una comunicación unidireccional. Solamente el locutor hablaba y nosotros escuchábamos, ponía música y nosotros escuchábamos esa música. Nada más. No podíamos tener contacto por esa vía, por esta misma vía con él. ¿Cuál sería la alternativa de vía de comunicación antes para comunicarnos con la radio? ¿De qué manera podrían comunicarse con el locutor de la radio? Sí, en una instancia era eso, ¿no? Llamando por teléfono. Cuando ya esto se instaló, también habían las telecomunicaciones por teléfono, es decir, las centrales telefónicas, entonces ya se podía comunicar la gente con el locutor hablándole de esa manera por teléfono, ¿no? Que es una forma. Ahora ya se le puede mandar mensajes y la transmisión ya no se la hace por este sistema, o también todavía sobreviven estos sistemas, pero ya la transmisión se hace también por internet, ¿no? Que ya es una plataforma, en este caso de multipropósito, ¿no? Cualquier cosa que sea información se pone a internet y al otro lado se baja adecuadamente y se escucha el mensaje o se toma esa otra señal en el formato que uno quiera, ¿no? Puede ser video, audio, texto, ya eso dependerá de toda una serie de elementos, ¿no? Para que se pueda dar eso. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Algo que se hayan acordado o que se estén preguntando. Muy bien, ¿cuál será el esquema, digamos, ya para el caso de que
estemos hablando, todavía se usa eso. Creo que hay algunos radiomóviles todavía, ¿sí? ¿Cuál es el esquema cómo debemos cambiar todo esto para que funcione en un radiomóvil, pero que tenga una idea muy parecida? Claro, porque el taxista también responde, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que aquí, ¿sí? Una mitad sea aquí un receptor, ¿verdad? Estaríamos hablando de esa mitad que va a ser receptor. Pensemos que la antena igual puede trabajar como receptor o como receptora, como transmisora, ¿no? En realidad trabaja de esa manera. Y a este otro lado, lógicamente, también necesitaremos la otra mitad que va a ser un transmisor, ¿no? Y el parlante, ¿no? Aquí entraría entonces un micrófono, ¿sí? Y aquí a este otro lado también tendremos que jalar sí o sí un parlante, ¿no? ¿Y cómo va a ser la comunicación? Y acá, ¿cómo va a ser este canal duplex, ¿no? Que en realidad tendríamos que hablar aquí de que el canal este va a ser, ya esto con azul, la idea de que va a ser en realidad le dicen también full duplex, ¿no? Directamente quiere decir que cualquiera puede hablar y cualquiera puede escuchar y responder. Sí, generalmente en esta lógica sí, en algún momento del desarrollo de la tecnología, sí, también había la posibilidad de que el que transmite sea que el que ocupe el canal, si el otro no pueda transmitir. En ese caso no sería full duplex. Generalmente ahora todas las radios de esta naturaleza son full duplex, ¿no? Quiere decir que los dos pueden transmitir simultáneamente. Lógicamente que para el tema de entendernos, sí, en este tipo de plataformas, obligatoriamente uno tiene que escuchar y el otro hablar, ¿no? Porque si no, no se van a entender, ¿no? No hay forma de que se entiendan si los dos hablan simultáneamente. Es como si ahorita algo de ustedes esté hablando también y yo esté hablando y ahí no vamos a escuchar nada. Y si se acuerdan o saben, en algún momento esto era, hola Javier, cambio, decía, ¿no? Ya, y ahí Javier hablaba, ¿sí? ¿Cómo anda? Cambio. Y de esa manera es que al decir cambio estábamos dando la instrucción de que pueda la otra persona tomar el canal para que pueda llegar el mensaje, la información, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta a ver hasta acá? Estamos haciendo un pequeño repaso, así a grandes rasgos, del tema de la transmisión de radio, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentario? A ver. ¿No hay preguntas? Muy bien. Si vamos un poco al tema de los anchos de banda, al tema de las frecuencias, para hablar de las señales y hacer un repaso de las señales y de qué rangos de frecuencias entran en el tema de radio, vamos a, en este caso, cambiar de pantalla.
para poder aquí donde está el mensajito. Ahí debió borrar esto, pero no borra. Ahora ahí, ya, ahí borró. Ya hablando de señales, entonces, podemos empezar por eso, por los anchos de banda, ¿sí? Y uno de los primeros anchos de banda a considerar y para tomarlo en cuenta es el ancho de banda de lo que podemos llamar canal de voz. ¿Cuál es el ancho de banda del canal de voz? Pongamos así. De un canal de voz. ¿Cuál es? A ver, ¿quién me puede decir? Y esto para que esté relacionado, lógicamente, con ese elemento que es básico para nosotros, ¿no? Que viene a ser la señal en forma genérica, ¿no? Este es el eje XY. Esta es la señal. Esto está en el dominio del tiempo, ¿no? Y esta es una cierta amplitud que le llamamos B, de voltaje. Estamos hablando de señal eléctrica. Para el caso de la voz, ¿cuál es el ancho de banda que se considera en la... ¿Cuántas frecuencias hay, en otras palabras, ¿no? Eso quiere decir el ancho de banda. O señales de qué frecuencia componen esta voz que yo estoy emitiendo, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Ya vamos a anotar eso. Dice de 300 a 3K, pongamos así. Ya, ¿alguien, quién más dice algo diferente o parecido? Estamos hablando del canal de voz, ¿no? De un canal de voz, se dice, de la voz humana, digamos así, que podemos tanto emitir como escuchar también, o canal del oído humano. ¿Cuánto escuchamos? Del oído humano. ¿Sí? Estaremos hablando de 20 Hz a 20 kilohertz. Si estamos hablando de ese rango, ¿no? Este es el canal, en realidad, del oído humano. Hay algunos que hablan de este otro rango, ¿no? De 16 Hz a 16 kilohertz. ¿De acuerdo? Esto es H. Estamos hablando de ese ancho de banda. O de ese rango de frecuencias, también vamos a ver que este es un ancho de banda. ¿Por qué es un ancho de banda? Porque estamos considerando que va desde 20 hasta, de 20 Hz hasta 20 kHz, o de 16 Hz hasta 16 kHz. ¿Sí? Es un ancho de banda. O también se habla de, en este caso, de banda de frecuencia, ¿no? Banda de frecuencia. Ahora, ¿esto a qué venía? Que esto también es importante. Este valor. Lo que de la voz humana. ¿En qué comunicaciones se priorizaba eso? En la telefonía convencional. Entonces ese se llama canal de voz telefónico, que en realidad iba desde los 340 Hz hasta los 3.4 kHz.
¿bajo qué criterio se tomaba en cuenta eso? ¿Sí? Pensemos que hacer amplificadores, hacer todo un tratamiento, ¿sí?, electrónico de señales de esta naturaleza que van desde frecuencias de los 20 Hz hasta los 20 kHz, en un momento del desarrollo de la electrónica era muy caro, muy complicado. Se podía hacer, pero era carísimo. Había que hacer filtros, implementar filtros, una electrónica muy compleja, lo que hacía que el sistema de esa naturaleza sea impracticable. Se podía hacer, pero era una caja grande por un lado, pese a que los equipos eran grandes antes. Pero al margen de eso, iba a ser ineficiente en cuanto al costo, muy caro. Nadie iba a poder comprar, por más que quiera. No valía la pena, digamos, hacer un desarrollo de esa manera. Pero ellos encontraron que enviando la información, porque finalmente todo esto que hay acá es información que nosotros en el espectro de la frecuencia, y eso han debido ver ustedes, si me van a decir que sí o no, en el tema de la frecuencia, entonces en el tiempo dijimos, ¿no? En el tema de la frecuencia, igual hay un eje de coordenadas donde está ahí la amplitud, pero aquí está la frecuencia, ¿no? Y entonces el ancho de banda se habla en términos de frecuencia, entonces estamos hablando de este espectro, ¿no? ¿Qué pasa entonces acá? Que nosotros decimos que las frecuencias estas son como estos palitos acá, ¿no? Estaríamos hablando que este podría ser el 300 y este es el 3.4. En vez de ponerla la señal así en el dominio del tiempo, la ponemos así en el dominio de la frecuencia. ¿Y con qué herramienta se puede trasladar una señal del dominio del tiempo? ¿Qué herramienta matemática, no? Del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia con la transformada de Fourier, ¿no? Entonces, para eso era la transformada de Fourier, ¿no? Que nos permitía representar esta señal en el tiempo por una barrita, digamos, esta barra sea esta frecuencia, porque este cambio que tiene aquí le da la idea de la frecuencia, ¿verdad? La señal sinoidal. Entonces tendríamos esta frecuencia. Entonces, en vez de dibujar varias de estas, así encima una de otra, dibujamos palitos de esta manera. Cuando estamos hablando de esa manera, de que este rango de acá, por ejemplo, de aquí hasta aquí, sea un ancho de banda, ¿no? Que generalmente lo podemos denominar como delta W, ¿no? Ancho de banda. Ese es el ancho de banda. Esta podría ser la banda más baja, los 300 Hz, y esta los 340 Hz, y esta los 3.4 kHz. Estaríamos hablando del ancho de banda. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Que la voz y lo que escuchamos en realidad tiene todas estas frecuencias, ¿sí? Todo este rango de frecuencia. O sea, según la convención. ¿Qué pasa? Que ahí hay más frecuencias que en el canal telefónico. Eso es obvio, ¿verdad? Se pueden dar cuenta de eso. Y aquí, ¿por qué no puedo repetir? Bueno, por alguna razón. ¿Se dan cuenta de esto, no? Que entre 20 y 20 kHz hay más frecuencias que entre 340 Hz y 3.4. ¿Se nota eso? Sí. Entonces, a ver, voy a poner aquí para que todos puedan ver. En este caso vamos a pensar que esto con negro sean los de 16 a 16K. Sí, entonces si es 16 acá, ya voy a poner otra barrita yo acá. Por ejemplo, puede ser desde acá. Pero esto necesito que se ponga en rojo. Puede ser desde acá, solamente hasta acá. Este es el ancho de banda del canal telefónico, ¿sí? No van todas las frecuencias del 16 al 16K, solamente van del 340 al 3.4.
¿sí? Pero ¿qué propiedad tienen todas estas frecuencias, desde el 340 al del 3.4, que al escuchar yo esas frecuencias puedo reconocer a la persona que me está hablando por teléfono? Es decir, ahí se habla de la inteligibilidad de la voz humana, que si yo logro transmitir solamente este ancho de banda, ¿sí?, consigo que la otra persona sepa quién es el que le está llamando, ¿sí? Entonces es suficiente, no se necesita más. No se necesitaba más, voy a decir. Se podía mandar eso, ya hablaban por teléfono, conversaban bien porque escuchaban lo que estaban hablando y entendían más que solamente escuchar. Y además reconocían a la otra persona. ¿De acuerdo? Entonces con eso era suficiente. Por eso un canal telefónico tiene solamente ese ancho de banda. ¿Y por qué otra vez les digo eso? ¿Por qué se hizo eso? Porque, bueno, era impracticable hacer un amplificador o hacer toda la electrónica para que entren todas las frecuencias en ese amplificador, ¿no? Entonces hicieron algo reducido y funcionó. ¿De acuerdo? Entonces ese es el criterio para hablar de la inteligibilidad de la voz humana en un canal telefónico. Y el canal telefónico, por tanto, entonces queda con un ancho de banda desde los 340 Hz hasta los 3.4 kHz. Otro elemento fundamental también aquí, que cada palito de estos, cada frecuencia o cada señal en realidad es información, y eso es lo que mandamos de un lado a otro. Entonces estamos transmitiendo información, estamos transmitiendo lo que decimos. Esa es la idea entonces de un sistema de telecomunicación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Muy bien, entonces si no hay preguntas, no hay comentarios, yo lo que les voy a pedir ahora para que puedan ustedes darle una revisada, ¿sí?, para el siguiente viernes, para la clase siguiente, que a ver, revisen y justifiquen lo siguiente, ¿no? Justificar la necesidad de la modulación. ¿Por qué es necesaria la modulación? La que fuera, porque nació ese concepto gracias a que hay una necesidad. O les planteo la pregunta de otra manera: ¿será factible construir una antena para transmitir una señal en este rango, de este rango, diré señales de este rango o de este rango? Entonces la pregunta viene en esos dos sentidos, ¿no? Si una antena para transmitir esta señal o este rango de señales es factible de hacerla, y en esa misma línea va cuál es la necesidad de haber implementado o inventado, si quieren ustedes, los moduladores. ¿Por qué nacen los moduladores? Se puede atacar la pregunta desde de esas dos ópticas. Entonces, a ver, miren sus apuntes, tiene que haber eso en lo que revisaron con el ingeniero Severich, para que sigamos con esa lógica. El día viernes vamos a hacer un repaso de, digamos así, de esos parámetros, de esos conceptos, y también del tema de la idea de la transmisión de señales de video, ¿no? Es decir, los transmisores de video, cosa de que ya ha quedado un poco obsoleta, ¿no? Ya hay poco transmisor analógico, así como también hay pocas radios también analógicas, pero sirve como sustento para reforzar un poco los conceptos básicos de telecomunicaciones.
pensando en esa idea de llevar señales, en este caso vamos a ponerlo desde esa óptica, desde un lado hasta otro, ¿sí? De acuerdo, ¿alguna pregunta? A ver, para que vayamos cerrando la sesión. Pregunta, consulta. Ingeniero, ¿tenemos que presentar eso como tal o es solamente conocimiento para discutirlo en la clase? Para que vengan y presenten acá, ¿no? Que hablen acá, ¿no? ¿Qué encontraron? ¿Qué significa para ustedes esos conceptos? Esa es la idea. No va a ser una, llamemos así, una tarea formal, ¿no? Sin embargo, tómenlo así como curiosidad de repasar lo que vieron o cómo adentrarse a los conceptos de modulación, ¿no? Que es un modulador, para que vayan viendo esa parte, que vayan repasando algo de eso. Y eso tiene mucho que ver también con las señales. Quizá en señales también han visto algo de eso. Desde el tratamiento lógicamente matemático, no más matemático. Pero en el caso nuestro del justificar, digamos así, el uso de la modulación, es para ver la lógica de con qué lógica viene también la antena, ¿no? ¿Qué lógica tiene la antena? Entonces, de esa manera se pueden relacionar esas dos situaciones. A ver, ¿alguna pregunta o comentario? No sé. O curiosidad también. Entonces, estamos haciendo este pequeño repaso también para entrar a la idea de que, como les decía antes, cada una de estas industrias era muy diferente, digamos, la industria de la radio, de la televisión, de la telefonía, no se cruzaban prácticamente en nada. Probablemente se hayan cruzado en conceptos nada más de electrónica y demás, de cómo se procesaban las señales en esas cajas, pero desde otra óptica era todo, era en radio, y teníamos que tener el transmisor, el receptor, antenas y todo para hacer todo ese sistema de radio. Igual televisión, tenía que ver todo eso. TV cable incluso igual, ¿no? No era lo mismo montar una emisora, vamos a decir emisora de TV cable, que montar una emisora de TV abierta. Era totalmente diferente. Era como otro segmento, aunque algo parecido, pero era muy diferente. Hasta de la diferencia estaba en el modelo de negocio incluso, ¿no? De la televisión abierta y de la televisión por cable. Era diferente, digamos, el negocio. Lo mismo pasaba, que era totalmente diferente, por ejemplo, para comunicarse por teléfono, ¿no? Las telefónicas eran otra cosa totalmente diferente. Ahí se habla de los segmentos verticales o las industrias verticales. Quiere decir que no se cruzan una con otra. Eso duró prácticamente en el mundo hasta los años 2000, y en el año 2000 empiezan a integrarse los servicios, podemos decir, se llama ya la radio, es un servicio, digamos ahorita, ¿no? Que está un servicio sobre la red, sobre internet, si quieren ustedes, no se puede hablar de eso. Entonces el 2000 hay ese quiebre en el mundo, más o menos a partir de ese año, y ya cambia toda la historia, ¿no? Ya es otra cosa. Y hay otros elementos a considerar, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver luego, pero como preámbulo un poco tener un poco esto, ¿no? Un poquito el, el repaso, ¿no? Digamos, de estos sistemas. Preguntas, a ver, preguntas o comentarios. ¿Algún comentario, alguna pregunta?
Muy bien, ¿algún comentario, pregunta? A ver, adelante. Vamos a... Tenemos 11 en sala. Parece que ya están... Todos están inscritos. ¿O todavía hay alguien que está esperando casos especiales? Sí, ya estarán inscritos todos. A ver, ¿alguien falta o está en casos especiales, algo así? Bueno, creo que están todos. Solo yo, ingeniero, Sí, de mira. lo que le decía que quería llevar la hablada. ¿Y cuál es su caso? ¿Es de electromecánica? Sí, de electrónica. Sí, electrónica. Le hablé Electrónica, el ¿ya? anterior. Sí, ¿Y va a poder le hablé la inscribirlo o anterior no? clase. No voy a poder inscribirlo. Ya, bueno, la única es Le hablada nomás con usted. lo que sí no vamos a abrir mesa, ¿no? Al menos para electrónica. Sí, Porque... sí, ingeniero, para el anterior semestre. Y los de redes, no hay problema con redes. Yo, ingeniero, me gustaría llevarlo la materia así hablada. Es de redes usted. Sí, soy de redes. Bueno, vamos a tener que restringir también eso a redes de que no haya mesa, ¿no? Porque la verdad que hay, no sé qué pasa, en las dos carreras están llegando muy pocos alumnos a este nivel, ¿no? Esta materia es de séptimo para ustedes, ¿no? O de octavo. Es octavo. Octavo para redes. Sí. Electrónica de séptima, ingeniero. Electrónica de séptimo. Sí, la verdad que están llegando muy pocos, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, creo hay unos 12 o 13 nomás en total inscritos. No hay más. Entonces vamos a tener que, bueno, si quieren llévenla, pero no la tendrían que inscribir sí o sí el otro semestre nomás. Bueno. Está bien, ingeniero. Okay, Bueno, ingeniero. jóvenes, entonces, si no hay preguntas, no hay más consultas, cerremos la sesión aquí y denle una repasadita a lo que les dije y estaríamos en contacto el día viernes a las 2 de la tarde. Bueno. Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Listo, entonces nos estaríamos viendo el día viernes. Que pasen una buena tarde entonces. Bueno, Inge, ¿lo puedes Gracias. repetir, por favor? Recién entré. Va a tener que volver el viernes, ya se acabó la clase. Ya, listo, ingeniero, gracias. Listo, nos vemos entonces el viernes. Chao, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Chao, nos vemos hasta el